Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo. Bienvenidos una vez más a Noche de Mitos. Al habla David Madrazo. Y hoy te invito a que nos acompañes a otro de esos viajes a través de la radio, a través de las ondas sonoras especial. Intentaremos que inolvidable, porque es un tema que también nos atañe a nosotros. Vamos a hablar, siendo lo más diáfanos posible, de el alma de los animales. ¿Tienen espíritu? ¿Pueden contactar con nosotros? ¿Qué clase de manifestaciones a día de hoy pueden contarnos algunos testigos? O también algunos investigadores de otras partes de España, muy importantes y que han hecho grandes descubrimientos al respecto. Hablaremos de ello, hablaremos de cómo el hombre también actúa desde prácticamente siempre de forma ominosa contra nuestros compañeros. Muchos de nosotros tenemos mascotas y sabemos que son compañeros, no somos amos, y que merecen un programa y muchos más como el de hoy, y merece que se trate este debate, repito, de forma diáfano, para averiguar más y tener un poco más de esperanza de encontrarnos cuando nos llegue el momento con ellos otra vez, cuando atravesemos ese umbral del más allá y nos estén esperando ahí a ese otro lado para compartir la eternidad con nosotros. Esperamos que a través de este viaje no intentaremos cambiar las creencias de nadie, por supuesto, pero a los que sí mantenemos esperanza, tener más datos para recordar y ser felices, esperando que nos llegue también el momento de encontrarnos de nuevo con ellos, porque donde estamos parece ser que no es el fin. Hoy en Noche de Mitos, en este especial dedicado a los animales, a su alma, un aliento de luz para muchos de nosotros, yo me incluyo, imagino que muchos oyentes también han tenido mascotas, y hablar de este tema un poco tabú, poco tratado también en los programas de Radio del Misterio, pues merece la pena, porque aunque nos suelte alguna lagrimilla, esperemos que no sea así, sino que sea un aliento, ¿no?, de esperanza, pues es un tema que agrada hablar de él, porque hay grandes expertos que tienen en consideración, gracias a sus investigaciones, pruebas de esa pervivencia en el más allá, podríamos llamarlo así, donde también, por supuesto, tienen sitio los animales, y por qué no decirlo, vamos a contradecir un poco las teorías espíritas y decir que no son inferiores a nosotros, sino que pueden ser mucho más superiores, porque para mí, sinceramente, es mi opinión, aprovecho para decirla, son almas puras, y las almas puras se supone están más altas en el escalafón espiritual del más allá. No obstante, esta es una oportunidad única, y agradezco muchísimo que me conceda su tiempo al gran
Carlos Gabriel Fernández, que junto a Miguel Pedrero tiene un libro que recomendamos a todos los oyentes, que pueden obtener desde la web www.esferalibros.com, que es la editorial, la Esfera de los Libros SL, del libro Nos vemos en el cielo, de Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández. Y aunque ha pasado un tiempo desde la primera edición, aún está disponible y desde luego se lo recomiendo. Nos vemos en el cielo. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Gabriel Fernández, es escritor y periodista, ambos, Miguel Pedrero también. Carlos Gabriel, pues aparte de trabajar en el Diario de Pontevedra, ambos colaboran en Milenio, en la Radio Galega, ya saben, de Antón, de nuestro amigo Antón, y Carlos Gabriel también ha colaborado en diversos medios de comunicación, incluso fue documentalista en años anteriores. Es autor, y eso me veo obligado a decirlo, de libros tan importantes para el legado de la parapsicología en España como es Parapsicología Electrónica, 1995, Voces del Más Allá, del año 2006, de Ediciones EDAF, uno de los manuales, fue el primero prácticamente, que junto con las obras de Sinesio Darnell, por supuesto, que abordaban aquí en España de forma muy seria, técnica, como él, que es ingeniero, de forma muy técnica todo el asunto de la transcomunicación instrumental, de las psicofonías y también de los contactos, no solamente en España, sino también entrevistas con personas en Europa y en otras partes del mundo que se dedican de forma seria a contactar con sus seres queridos. No hablamos, obviamente, de lugares abandonados y todo eso, no. Hablamos de la auténtica transcomunicación instrumental y de toda la rigurosidad de grandes investigadores abocados a la ciencia que intentan indagar sobre un fenómeno que es real. Y también es autor, por supuesto hemos de decirlo, de 50 lugares mágicos de Galicia y también de santos famosos y otras devociones, que sacó en el año 2007. Nos vemos en el cielo es el libro que traemos hoy aquí y el tema que está dedicado íntegramente a el debate, a testimonios sobre los animales que nos acompañan. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, bienvenido a Noche de Mitos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme aquí a este programa. Bueno, es un honor y aparte es el pilar fundamental, tu entrevista para este especial del podcast, porque desde luego en tu libro, en vuestro libro que has realizado junto a Miguel Pedrero, Nos vemos en el cielo, Ediciones Sidonia, abordas numerosos casos de personas, testimonios, que te han contado sobre casos increíbles con sus mascotas, ¿verdad? Y no hablo solo de perros y gatos, sino de un amplio abanico de animales. Sí, digamos que el núcleo central del libro es una serie de testimonios, una veintena que hemos escogido para este libro, en los que se incluyen testimonios, algunos de ellos muy conmovedores y muy evidentes, ¿no? De que apuntan a la existencia a la supervivencia de los animales tras su muerte, ¿no? Así como las personas estamos acostumbrados a ver diferentes manifestaciones que entendemos como una prueba de que el alma continúa viva, de que continúan viviendo en esa otra vida una vez fallecidos, pues hemos recogido en este libro como decimos, una veintena de testimonios, los que consideramos más relevantes, en los que hay apariciones fantasmales, hay señales, hay incluso comunicaciones a través de diferentes métodos entre todo tipo de mascotas, ¿no? Evidentemente la mayoría son perros y gatos, pero también a otro tipo de mascotas como incluso cacatúas o hámsters, ¿no? En los que aparentemente se habrían aparecido o se habrían comunicado con
seres humanos una vez fallecidos, ¿no? Hay casos realmente conmovedores y esperanzadores, ¿no? Que esa es la idea que transmite o que pretende transmitir el libro, ¿no? Luego hay un montón de información más que apuntar a toda esta idea de que los animales como los humanos pues continúan viviendo tras su muerte, ¿no? De alguna manera. Sí. De hecho, la primera parte del libro abordas el tema tabú, moral, social, que arrastra el hombre, las distintas mentalidades, que empezó ya a cambiar un poquitín, como en toda la sociedad causó los pensamientos ilustrados de Rousseau, Montesquieu, de la enciclopedia. Empezó a cambiar un poco la mentalidad del hombre con este tipo de creencias, muy poco, pero tratáis el tema, lo abordáis de forma histórica, cronológica, moral, muy buena, tanto en tema de religión, ámbito de religión, de creencias y de la sociedad en distintas etapas de su historia. Poco ha cambiado hasta la época actual, ¿verdad, Carlos? Sí, poco ha cambiado, pero algo ha cambiado y realmente los cambios, yo soy de la idea de que los cambios buenos, los cambios que vienen para quedarse son lentos, ¿no? A pesar de que a nosotros, pues, por lo limitada de nuestra vida, pues nos gustaría ver esos cambios mucho más relevantes y más inmediatos, ¿no? Fíjate que, bueno, en buena medida la creencia o el trato que tenemos hacia los animales está siempre condicionado o muchas veces condicionado a las ideas religiosas o a las no ideas religiosas o al ateísmo, ¿no? En las sociedades primitivas más relacionadas con cultos animistas e integradas en la naturaleza, pues los animales podían seguir viéndose como inferiores, pero no con la arrogancia que tenemos hoy en día, ¿no? Se veía los animales, se necesitaba de ellos, se comía, se alimentaban de animales, pero había un cierto respeto, ¿no? Un respeto es la palabra correcta, ¿no? Hacia los animales, a pesar de que en algún momento pues los mataran por necesidades alimenticias. Pero con el tiempo pues las religiones han ido cambiando muchísimo esta idea, y la aparición de las religiones monoteístas especialmente, ¿no? El cristianismo, pero antes el judaísmo y el islam, que son las tres grandes religiones monoteístas, pero son también humanocentristas, ¿no? Es decir, para estas religiones el ser humano es el centro del universo y los animales son poco menos que máquinas vivas que no tienen ningún derecho ni merecen ningún respeto. Pero también en estas corrientes, en estas ideas religiosas, las cosas van cambiando. Para el libro hemos entrevistado a numerosos sacerdotes, personas relacionadas, teólogos, personas relacionadas con las diferentes religiones, con las grandes religiones, y hemos documentado algunas declaraciones, por ejemplo las del Papa Juan Pablo II, ¿no? Que hablaba, o la de Francisco más recientemente, que ya están empezando a hablar de abrir la puerta, ¿no? A los animales hacia el cielo, ¿no? Es decir, a reconsiderar la idea tan humanocentrista que tiene esta religión y abrirla también a otros seres vivos. También hemos hablado con representantes de religiones orientales, en las que, bueno, como sabes, la idea de la reencarnación muchas veces se entremezcla entre animales, plantas y humanos, ¿no? No hay esa división tan grande, o incluso hay religiones como religiones orientales como el jainismo, ¿no? Que tienen un respeto absoluto hacia los animales. En fin, que la idea de que tenemos o el trato que damos a los animales, a nuestros compañeros de planeta, pues siempre está condicionado, o casi siempre está condicionado a las ideas religiosas. Por ejemplo, cuando
cuando por ejemplo en la época de Descartes, ¿no? Que es, digamos, la época en que comenzó a cuestionarse o a nacer la ciencia como tal como la conocemos hoy en día, ¿no? Pragmática, sin desvinculada a las ideas religiosas, pues incluso ahí se creía que los animales eran un poco más que unas máquinas vivientes que no merecían ningún respeto. De hecho, se realizaban sin ningún pudor todo tipo de experimentos diseccionando los vivos, como si no sufrieran, como si no sintieran. Y quizá este tipo de experimentos fueron los que fueron cambiando de a poco, ¿no? La idea que tenemos, que incluso tiene los científicos sobre los animales, y que yo creo que poco a poco, mi idea es esperanzadora, poco a poco vamos recuperando ese respeto por los animales y por todos los seres vivos que había en nuestros inicios, ¿no? Uh-huh. Prácticamente una de cada dos familias españolas poseen mascota y los quieren como un miembro más de la familia. ¿Crees que eso general, aplicado a todo el planeta Tierra, ha influido en la evolución del pensamiento del hombre? Sí, sin duda, todas esas cosas cambian, ¿no? El trato directo con los animales, porque nos hace tener otra idea diferente, ¿no? De cómo sienten, de cómo viven, de comprenderlos mejor, y obviamente comprenderlos es respetarlos también. Todo eso va contribuyendo a que pues una mejor convivencia, ¿no? entre los animales y los seres humanos, que convivencia que yo creo que por aquello te digo, aquellas creencias humanocentristas o arrogantes de otros siglos van dando paso a una mayor comprensión y un trato mucho más basado en el respeto, ¿no? entre todas las especies. Uh-huh. En el antiguo Egipto los animales eran adorados como auténticos dioses y cuentan que empleaban muchos de ellos ya tenían ese sentimiento. Ya sabemos que la cultura egipcia, el arte, la religión se basaba prácticamente en el ámbito mortuorio, en la vida del más allá. Y por supuesto, con los animales son los primeros en dedicar la sospecha que ellos tienen un sexto sentido mucho más desarrollado que el nuestro, el sexto sentido de los animales, al cual dedicas un capítulo entero. ¿Qué nos podrías contar? ¿Algún caso favorito tuyo? ¿Teorías sobre el sexto sentido de los animales? Un tema que muchos de nosotros hemos tratado en otros programas, porque muchas personas son testigos, ¿no? de esas reacciones extrañas que tienen. Pues los experimentos hay muchos experimentos espontáneos documentados, ¿no? Hay premoniciones de los animales respecto a terremotos, de eso ya es un clásico, yo creo que prácticamente nadie podría dudar de eso, pero también a otros hechos que no son naturales, ¿no? Como incluso en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, había animales como los gansos que advirtieron a la ciudad de Friburgo de que se acercaba un bombardeo, ¿no? O las palomas de la ópera de Viena, ¿no? Que es otro de los clásicos de premonición, de que advirtieron de que aquel edificio, aquel tejado se iba a derrumbar donde tenían sus nidos, y emigraron todas días antes, ¿no? En fin, que hay un montón de casos documentados espontáneos de este sexto sentido, ¿no? En este caso premoniciones, pero también cuando en los años 40, 50 se empezaron a realizar experimentos de telepatía, de precognición, de la parapsicología tal como la conocemos hoy en día, pues también se hicieron experimentos con animales. En el laboratorio de la Universidad de Duke se realizaron, además de los experimentos con las cartas Zener, que todos habremos oído hablar alguna vez, también se realizaron experimentos
por ejemplo, con gatos, ¿no? Un gato debía influir en la frecuencia de encendido de una lámpara para que le diera calor en un ámbito muy frío, ¿no? En un experimento un poco rebuscado, pero que permitía o pretendía demostrar a través de cifras estadísticas que existía este sexto sentido, que era capaz de, en este caso, un gato de influir en la intermitencia del encendido de una luz. Pues el resultado fue positivo, ¿no? Estos son esos primeros casos relacionados con, digamos, con la verificación estadística de que existía ese fenómeno, y ya ahí en ese tipo de experimentos había resultados positivos, pero hay una recopilación de investigaciones que realizó Rupert Sheldrake que no se basaba tanto en la estadística, sino en casos perfectamente documentados en los que en muchas ocasiones pues incluso se ponían cámaras de televisión y otro tipo de monitorizaciones para casos tremendamente cotidianos, pero que no tienen hoy en día incluso una explicación. Por ejemplo, la que perros, incluso gatos, son capaces de advertir la hora en que los humanos llegan a casa, ¿no? O sea, es algo tan sencillo, tan simple, pero que debidamente documentado y contrastado, ¿no? Pues tiene un valor también de prueba, ¿no? Un valor de evidencia muy importante, ¿no? Por ejemplo, Rupert Sheldrake relata un caso relacionado con gatos, por ejemplo, que los gatos pues por ahí son diferentes de los perros en ese sentido. Los perros pues, son por ahí más efusivos y siempre se evidencia cuando su amigo humano llega a casa, ¿no? Hay casos documentadísimos, pero por ejemplo Rupert Sheldrake relata y lo recogemos en el libro el caso de una estudiante suiza que se ausentaba durante largas temporadas de casa de sus padres, y el gato que vivía con ellos durante ese periodo desaparecía literalmente, y sin embargo no lo veían posiblemente durante meses, pero cuando ella regresaba a su casa el gato regresaba y estaba perfectamente alimentado y estaría supone viviendo en otro lugar, en otra casa, pero sabía cuando la chica regresaba a casa, y para él regresar también a su casa y verla, ¿no? Hay muchísimos casos, algunos de ellos los hemos recogido en el libro, en los que existe esa sintonía, ¿no? Esa conexión que permite a los animales, especialmente los domésticos, tener o saber cuándo sus amigos humanos están en casa o incluso con situaciones imposibles de prever, ¿no? Porque podríamos, por ejemplo, en el caso de los perros, yo he tenido perros durante toda la vida, y el perro, cuando te pones una cazadora, sabe que lo vas a ir a sacar a pasear, o por lo menos que tiene esa posibilidad, ¿no? Asocia el ponerte el abrigo con que va a salir a la calle, que es una de sus actividades favoritas, ¿no? También hay casos que, por ejemplo, cuando hay personas que cuando están viendo un programa de televisión y suena la sintonía del final del programa, y sabe que hay una rutina de que sabe el perro de que lo vas a sacar fuera cuando te acabe ese programa, pues también lo asocian, ¿no? Como un reflejo condicionado. Sin embargo, no estamos aquí hablando de ese tipo de situaciones, digamos, automáticas o de esas asociaciones, sino que hay casos en los que sin ninguna de estas condiciones
y sin que te intervenga ni el olfato ni la vista, que puede ser que es muchísimo más desarrollado en los perros que en los hombres, puedan advertir situaciones y que delatan la existencia de ese sexto sentido, ¿no? Esa conexión que podría haber entre animales y seres humanos. Muchas veces me han preguntado que si los animales pueden ver más allá, seguro que a ti también, cuando quedan mirando tanto perros como gatos a un punto fijo en la pared y a lo mejor maullando o en el caso de los perros incluso llorando, gimoteando, moviendo la cola. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión personal al respecto, Carlos? Además de que en el libro hemos recogido algún caso de este estilo, sí, yo he tenido perros y gatos toda la vida, sí que hay percepciones que nosotros no tenemos y que ellos sí, ¿no? Así como tienen bueno, además de este sexto sentido del que hablamos, tienen además del olfato y la vista mucho más desarrollado que lo tenemos nosotros. Estoy convencido de que ellos pueden percibir cosas que nosotros no, y que no sé exactamente si son manifestaciones del más allá, como muchas veces se ha dicho, especialmente de los gatos, ¿no? Por ejemplo, que son capaces de percibir a personas fallecidas cuando se encuentran en alguna habitación. No lo sé con rotundidad eso, por mi experiencia, ¿no? Pero sí que ellos perciben cosas mucho más allá de las que podemos percibir nosotros. Mira, precisamente ayer, voy a aprovechar para contar esta pequeña anécdota rápidamente. Precisamente ayer íbamos a unas antiguas ruinas de un hospital de sangre, un hospital de guerra, que fue también orfanato infantil, pero en tiempos de guerra civil pues fue confiscado, usado como hospital improvisado, murió mucha gente allí. Actualmente está en ruina, tiene una historia de más de 100 años. Y íbamos a ese lugar con el permiso, por supuesto, para experimentar con una tabla Ouija que me había entregado un antiguo investigador, actual amigo mío, que ya por los años 80 había obtenido de un caso que había investigado donde una señora, lo digo rápidamente por resumir, una señora que utilizaba esa Ouija constantemente y prácticamente a diario, había sentido una presencia fantasmal que la acosaba, que movía las sábanas, que se metía con ella en la cama y que incluso la agredía físicamente. El objetivo de ese objeto, maldito entre comillas, era que intentásemos limpiarla, intentásemos experimentar con ella para anularla, por así decirlo, Carlos, ¿no? Bueno, estuvimos haciendo esas experimentaciones ayer de tarde. Y cuando llegué a mi casa, mi gato, Aquiles, se erizaba mirando hacia mí, maullando de una manera y pegando esos saltitos que los que tienen gatos saben cuando se ponen así de lado a saltar, ¿no? Como que veía algo raro. Luego enseguida, a los pocos minutos, ya se calmó, ¿no? Porque, bueno, hay libros de parapsicología, de limpiezas en los hogares, que afirman que los gatos transmutan, ¿no?, la energía negativa en positiva. Eso también aprovechamos para decirlo. Bueno, te cuento un caso más, aprovechando este tema, Carlos, porque me estaba acordando ahora cuando estabas comentando esto. Hay un episodio en particular que yo he de reconocer que me ha saltado alguna lagrimilla de emoción, porque uno es inevitable no acordarse de sus seres queridos, por supuesto, con estas cosas, que es el capítulo de fantasmas, de apariciones de mascotas que dedicas uno íntegro. ¿Podrías contar algún caso, tu caso favorito, el caso que ahora mismo quieras? Sí, uno de los casos más interesantes de todos los que tenemos, de los que hemos recogido, hay muchos y muy variados, ninguno es igual a otro, ¿no? Pero hay un caso especialmente emotivo en este libro, que es el caso que vivieron Mari Carmen Páez y su perra Yumara. Esta mujer
fue operada de la vesícula y sufría frecuentemente una serie de desmayos, ¿no? Que si no era atendida a tiempo, pues podría incluso llegar a fallecer, ¿no? Pues la perra Yumara que estaba muy vinculado a muy unida a ella, no solo por la vida cotidiana, sino porque en más de una ocasión le había salvado la vida, ¿no? Porque la perra sabía perfectamente qué tenía que hacer para cuando a ella le daban esta especie de desmayos, ¿no? Que podían llegar a ser fatales. En una ocasión, gracias a la intervención de la perra, pues fue llevada in extremis al hospital y pudo salvar su vida. Pues bien, cuando hay muchas anécdotas, ¿no? En el libro relacionadas con este caso, pero cuando falleció, poco después de haber fallecido, la perra, pues tuvo una serie de señales, de objetos que aparecían en un lugar que no era el donde estaban guardados, en fin, una serie de señales pequeñas, pero sí que hubo una aparición literal, ¿no? Es decir, tal como en muchos casos seres humanos se aparecen a otros, en este caso se apareció su perra. Ella, Mari Carmen, contaba de que la imagen que veía de su perra era como formada entre niebla, ¿no? Tal como ocurre en muchísimos casos de apariciones de humanos, que estableció un contacto breve, digamos, que ella escuchaba como telepáticamente en su cabeza un mensaje y entre muchas cosas que le dijo, he bajado para decirte que te quiero mucho y que te estoy cuidando, ¿no? O sea, la perra seguía aún presente, según nos contaba, aún después de muerta, ya que vivió alguna otra situación, ¿no? Como sueños, relacionados con sueños y con otras advertencias, que también le dieron a ella la prueba de que su alma continúa viviendo en algún lado. Pues bien, en esa aparición la perra no le dejó acercarse. Ella, la primera reacción que quería fue acercarse a donde estaba, a unos 3 o 4 metros donde estaba esa aparición, pero ella dijo que no debía acercarse y que estaba bien, y que seguía pendiente de ella, ¿no? Es si tienen oportunidad de leer los que nos están escuchando este caso, que es mucho más extenso y mucho más rico en detalles, es digamos uno de mis favoritos. Luego hay otros muy buenos, hay otros como por ejemplo el de Gizmo y Candy, que 2 perros Shih Tzu que murieron vivieron 10 años juntos y murieron con primero Gizmo, y que se apareció en el momento en que murió Candy, ¿no? Es como también ocurre tantas veces en casos de fallecimientos de humanos, ¿no? Luego tenemos del gato Gurpil, que se apareció ayer días en unas 15 ocasiones. En fin, que hay muchísima variedad de historias y de casos que reconstruyen todo lo que podría ser esa o apuntalan esa idea de que los animales también continúan viviendo más allá de la muerte, con manifestaciones muy similares a la que se pueden recoger de apariciones, de señales relacionados con humanos fallecidos, ¿no? Tremendamente emotivo. Ojalá todo el mundo, ¿no?, pudiera tener la suerte que tuvo la dueña, la compañera de Yumara. Sí, preferimos llamarle compañera o amiga, sí. O sea, llamarle dueña es una cuestión que es una de las cosas que deberíamos cambiar, creo yo, para tratarnos más de igual a igual, ¿no? Sí. Tremendo. Otro caso me gustaría preguntarte sobre él, es sobre nuestra amiga Anabela Cardoso. Es diplomática,
fue cónsul de Portugal, para que los oyentes lo sepan o se refresquen. Anabela Cardoso es pionera en la transcomunicación instrumental en España, es una gran maestra del método Gran Radio, del método TCI y de la comunicación, ¿no?, a través de aparatos electrónicos. De hecho coordina contigo además los cuadernos TCI y desde siempre ha sido prácticamente con Sinesio Darnell, los pioneros de tratar además con la mayor celeridad posible. Incluso ha practicado con Iñaki Carmona en departamentos de la universidad ahí de Vigo, de experimentaciones controladas de transcomunicación instrumental, dando veracidad al auténtico fenómeno, ¿no?, de las psicofonías como fenómeno por ahora inexplicable, pero auténtico. Y es una gran amante de los animales, efectivamente, y recoges uno de sus casos personales, aparte de otra serie de pruebas, ¿no?, dentro de su estudio de la transcomunicación, pero una experiencia personal realmente increíble. Sí, además de que en las comunicaciones de transcomunicación de Anabela siempre hay referencias a sus perros, sus gatos fallecidos. Sí, es verdad que tuvo una especie tuvo varias experiencias relacionadas con perros y gatos fallecidos, pero la que recogemos en el libro tiene que ver con una perrita que ella recogió en el monte. Su madre había sido envenenada, ella también había sufrido los efectos del veneno, pero se había conseguido salvar. Pues Sara, que se llama la perra, pues se hizo cargo de ella un amigo de Anabela que vive muy cerca de su casa. Un amigo que también amaba a los animales, y que la cuidó durante muchos años. Pues bien, en una larga ausencia que tuvo este amigo de su casa, pues la perrita falleció. Anabela cree que podría ser por la tristeza, no por esa prolongada ausencia que tuvo su amigo humano, ¿no? Pues tiempo después, en una comida, en una cena de Navidad, pues otro de los perros de Paco, de este amigo de Anabela, pues se había escapado. Anabela estaba muy preocupada porque había una cierta sensibilidad desde el fallecimiento de Sara en toda la familia, y salía frecuentemente a ver si volvía, si el perro había vuelto, ¿no? Se había escapado. Estamos hablando en una zona rural, ¿no?, una zona con amplios espacios verdes, y se había escapado. Pues bien, en una de las ocasiones en las que salió a ver si el perro se encontraba en las proximidades, efectivamente estaba del otro lado del portal el perro, pero unos metros más allá vio lo que ella identificó como la imagen de Sara, ¿no?, la perra fallecida, que se encontraba, como ella decía, como iluminada, como si estuviese debajo de una farola, ¿no?, iluminada por la luz del alumbrado público, ¿no? Pues entró, abrió al perro, ¿no?, y entró a la casa, pero luego al salir ya esa imagen no estaba. Lo más curioso de todo es que además de la imagen de Sara iluminada, pues en ese lugar no había ninguna al comprobarlo al día siguiente, vio que no había ninguna farola, ningún alumbrado público en ese lugar. Simplemente la perra apareció como iluminada desde arriba, ¿no?, y con ella identifica que la imagen era totalmente
la de la perra Sara, una pastora alemán no pura, pero bueno, con un cruce, pero que tenía unas características muy peculiares y que indudablemente identificaba con la perra fallecida, ¿no? Luego, ya te digo, en sus comunicaciones, Anabela tuvo mensajes o respuestas de muchos de sus perros, especialmente una Doberman que tenía, que se llamaba Nisha, que frecuentemente había comunicaciones relacionadas con ella, ¿no? Y hay que decir que también Anabela es una gran amante de los animales, ¿no? En su casa siempre tuvo numerosos perros y gatos, pero también tiene un refugio de animales en Portugal, en la Zambulla, un refugio que se llama Abrigo, ¿no? Que cuida de cientos de animales que en muchos casos fueron abandonados y que altruistamente pues ofrece comida y refugio, ¿no? No todo es positivo en las relaciones con el hombre y el animal. Por desgracia, somos una minoría, Carlos, y realmente el tema tabú es realmente tratado con magistral pluma por vosotros en el capítulo dedicado, con un gran título que, con 2 palabras, simplemente nos hace mentalizarnos con el tema que vamos a tratar a continuación, el tema que te voy a preguntar, el tema tan delicado, lo que tú quieras contar, que es el holocausto animal, ¿no? Tampoco no se habla mucho, pero realmente la sociedad actual que vivimos, los animales son realmente, para uso de alimento, entre otras cosas, tratados como auténticos campos de concentración, ¿verdad, Carlos? Sí, totalmente. Desde que la alimentación se transformó en una industria, a pesar de que cuando vamos al supermercado pues tenemos esa imagen, muchas veces pues adornan los productos que compramos con esa imagen de granja, ¿no? De granja artesanal. Lo cierto es que detrás de la mayoría de los productos alimenticios que compramos, pues hay una fábrica, ¿no? Es decir, los animales son tratados literalmente como un producto, sin ningún tipo de respeto, ¿no? Y hacinados, sucios, sufriendo, que eso es lo peor. Y es básicamente porque hemos transformado las granjas en industrias, ¿no? En fábricas, y hemos tratado a los animales, los seguimos tratando como si fueran productos, o simplemente productos, y sin ningún respeto, como hablábamos al principio, ¿no? Sin ningún ese respeto que existía en las sociedades antiguas, ¿no? Creo que eso se puede cambiar y vamos, urgente transformar eso, tratar a los animales con total respeto, ¿no? Es algo urgente. Yo le invito a los que nos estén escuchando a ver muchísimos documentales que hay denunciando este tipo de prácticas, y que en consecuencia pues actúen lo más dentro de sus posibilidades, lo más contundentemente posible para evitar este genocidio, ¿no? que hemos hecho sobre todo el sufrimiento, ¿no? Creo que es lo peor que le estamos aplicando, ¿no? Con este tipo de prácticas industriales a los animales que durante años convivieron con el hombre y que sirven de alimento también, ¿no? Creo que la falta de respeto y el sufrimiento que le estamos infringiendo es imperdonable. Sí, hay muchas soluciones al respecto que particularmente uno pueda tomar. El veganismo, el vegetarianismo,
pero hemos de reconocer que el ser humano sí es omnívoro, por lo tanto, a ver, hay una diferencia respecto a lo que el hombre antiguo hacía, que era cazar y comer lo que cazaba. Pero, por ejemplo, los antiguos indios americanos, cuando usaban o tenían que por necesidad o por incluso por defenderse, pues asesinar a un animal, eso no quitaba que realizase, y daros cuenta que los indios americanos tenían una gran ritualidad con el asunto de los espíritus de los animales. Entonces ellos realizaban una oración por ese alma, por ese animal, un respeto humano hacia un semejante, por supuesto, que no dejaba de serlo, ¿no? Que por lo que es la naturaleza, claro, hay animales que se atacan unos a otros para comerse por necesidad, por defenderse, pero eso, si uno quiere seguir siendo omnívoro, que tiene su decisión voluntaria de alimentarse de otras formas, ¿no? Que la sociedad actual tan industrializada, como tú decías, basado tanto en la economía del comercio y la industria, en la maquinación, ¿no? De todos estos asuntos, pues nos dispone de alimentos también vegetales para tomar una alternativa también. Pero lo que sí se podría cambiar, que sería importante en la sociedad, es la manera, como tú dices, de hacinarlos, de tenerlos como en campos de concentración, o sea, sin tratados como productos, sin respeto. Eso es lo que debería de cambiar. El hombre antiguo los ritualizaba, los adoraba también, cuando representaban las cavernas, en sus santuarios, evocaba las imágenes de los animales para honrarles y agradecer a la naturaleza por una parte y pedirles perdón por otra, ¿verdad, Carlos? Yo creo que eso es en realidad dos cosas: respeto y evitar el sufrimiento, no el sufrimiento innecesario, y mucho menos en nombre de la productividad, ¿no? De la productividad o del rédito económico que pueda dar esta situación, ¿no? Yo entiendo que, bueno, como bien decías, ser vegano, ser vegetariano, pues es una opción, sí. Pero toda la estructura de nuestro mundo, digamos, la estructura de la vida, la cadena de la vida está basada en la muerte de unos seres vivos a favor de otros, ¿no? Y eso no podemos revertirlo, no podemos cambiarlo, pero sí lo que podemos cambiar es lo que decía, es evitar el sufrimiento y tratar a los animales con respeto. Eso es. Recuerdo, hay cosas que bueno, uno mantiene en la mente, y sobre todo me hizo mucha gracia al final, pero gracia de la buena, no penséis mal. En el último capítulo de tu libro me hizo gracia porque vino a mi recuerdo algo de prácticamente mi adolescencia, en el instituto, de un profesor de música. Fíjate tú que yo no me había vuelto a acordar de aquello jamás, pero que gracias, nada más empezar a leer el capítulo, lo recordé. Y me acuerdo que aquel profesor de música había dicho algo que me caló en el subconsciente y gracias a tu capítulo pues reviví. Y es lo que me hizo gracia, ¿no? De ello, cómo a veces nuestro subconsciente guarda cosas que se manifiestan de repente de esta manera, de esa índole. Y fue recordar que con la música de Beethoven, que lo decía, la música de Beethoven, que era empleada en muchas partes del mundo y que estaba demostrado científicamente que las plantas, con el himno de la alegría, por ejemplo, pues crecían más fuertes. Y el último capítulo del libro lo dedicas un poquitín pues al mundo vegetal, a las plantas, que parece que también tienen alma, ¿no, Carlos? Pues totalmente. Si la tienen los seres humanos, si la tienen los animales, pues también la tienen las plantas. Estamos acostumbrados a ver a las plantas, esto sí, como una especie de máquinas vivientes, y sin embargo tienen un mundo riquísimo, una sensibilidad, incluso de inteligencia. Las plantas son capaces de tomar decisiones, tienen 15 sentidos, además de los que tenemos los humanos, también tienen otros muchos,
como decimos, su inteligencia es la capacidad de tomar decisiones, las plantas toman decisiones. Lo que pasa es que nos parecen muchas veces los confundimos con objetos porque, bueno, sus movimientos son muy lentos, no pueden salir de donde están plantados, ¿no? Habitualmente, salvo alguna excepción, pero las plantas tienen un mundo riquísimo detrás de toda su cosmogonía. Es tremendamente interesante. Lo único que no tiene una estructura como los animales o los humanos, ¿no? Que es separados por órganos, pero digamos que cada parte de la planta tiene un poco de todo, ¿no? Tiene vista, tiene oído, tiene olfato, se comunican entre ellas, son capaces de generar estrategias. En fin, que es un mundo apasionante descubrir la vida de las plantas, y un mundo que prácticamente, salvo algunos casos, había quedado relegado, ¿no? Es decir, siempre se ha tratado a los vegetales, que son el 95% de la materia viva del planeta, se los ha tratado como una especie de máquinas vivientes, ¿no? De movimientos lentos y de sensibilidad que para nada. Las últimas investigaciones apuntan a todo lo contrario. Y respecto a lo que decías de la música, no relacionado con las plantas, sí que hay investigaciones modernas, y no es que las plantas reconozcan si la de Beethoven le gusta más o el heavy metal le gusta menos, ¿no? Como en algún momento se dijo, ¿no? Sino que los últimos hallazgos apuntan a que determinadas frecuencias del sonido son las que benefician el crecimiento y el crecimiento saludable de un vegetal, y otras son las que por el contrario, ¿no?, les afectan. Pero bueno, no es una música concreta, no, ni es una partitura concreta, sino el tipo de frecuencias que pueda contener esa música, ¿no? Eso es. Pues nada, decir al oyente, recordar que para saber mucho más de este tema, para leer sobre muchos más casos de los que cuenta Carlos y que ha escrito junto a Miguel Pedrero, pues que apunten el título: Nos vemos en el cielo. Nos vemos en el cielo. Manifestaciones después de la vida de nuestras mascotas. El título: Nos vemos en el cielo. Que pueden obtener desde la web www.esferalibros.com, que es la editorial, la Esfera de los Libros S.L., del libro Nos vemos en el cielo, de Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández. No hay excusa, Carlos, para que hayan tomado nota bien. Así que, no, yo creo que lo has dicho muy claramente, sí. Muchísimas gracias por dedicar tu tiempo, tu escaso tiempo, Carlos, para tocar este tema tan importante para muchos de nosotros, que hace mucho tiempo tenía muchas ganas de hacerlo contigo. Así que gracias y hasta pronto, amigo. Hasta pronto, muchas gracias por invitarme y tocar este tema que yo creo que es necesario, ¿no? Poner un poco de luz y entrar en el debate sobre estas cuestiones, ¿no? de relativa a los derechos de los animales, sus capacidades y sus derechos, ¿no? Continuamos después de esta maravillosa, más que entrevista, charla, debate con Carlos Gabriel, para adentrarnos, ¿no?, en este más allá de los animales. Y ahora me gustaría, ya para ir finalizando, que queda un ratito de programa, contaros las experiencias que a lo largo de ya más de una década, y también de antes, voy a contar alguna experiencia que he tenido antes de empezar a investigar este mundillo también, y también dentro de lo que son los misterios, ¿no? Pues en todos los casos y experiencias que he tenido, pues las que os quiero compartir con vosotros de animales. La primera que os quiero contar es que tuve una perrita que se llama Blackie, a la cual quise muchísimo y que quiero porque creo, más allá me sincero con vosotros,
y que cuando falleció, pues para resumiros bien, cuando falleció yo la sentí en mi cama, no estaba dormido todavía, y la sentí. En ese momento estaba despierto, me hice el dormido porque me asusté. Primero no sabía lo que era, sentí un peso sobre mi espalda, fácilmente identificable con 4 patas, una vez que recapacitas sobre lo que te sucede, ¿no? Y sentí como respiraba en mi oído, como jadeaba. Tuve un poco de miedo de reconocerlo en aquel momento porque no lo asocié, en parte sí, luego lo asocié y luego ya me aumentó más el asociarlo, ¿no? Con mi perrita, que ya no estaba conmigo. Porque primero no sabía lo que era. Ya sabéis que estos terrores nocturnos pues pueden ser muchas cosas. Sin embargo, asocié lo de respirar en el oído, lo del jadear en el oído con una manía que esta perrita tenía. Cada vez que la cogía un cuello, ella no te lamía la cara, pero sin embargo, al acercar la oreja pues te la olisqueaba y de vez en cuando pues te daba un besín. De la lamía, ¿no? Entonces yo lo identifiqué con una señal que me quiso dar, una señal que fue suficiente para mí para convencerme, ¿no? De que efectivamente estaba ahí. Luego, en el 2009 por ahí, estábamos, fíjate tú, en un pueblo en el oriente asturiano buscando una cueva bastante inaccesible. Nos llevó un vecino de allí porque era muy difícil de localizar. Se encontraba además muy peligroso el acceso, había que bordear un precipicio, que al fondo del todo había un río. Lógicamente seguirá existiendo, pero el camino tan estrecho que no serían más de medio metro, tenías que ir agarrándote a los árboles por seguridad. El suelo era de barro, o sea, no era gravilla ni nada, ni roca, era muy fácilmente, era fácil que uno resbalase y pudiese precipitarse abajo, ¿no? Por eso Yolanda, Mónica, os mando un saludo muy fuerte, quedaron atrás por el miedo al precipicio. Carlos y yo nos aventuramos con el vecino que nos llevó a la cueva donde habitaban 3 brujas, según cuenta la leyenda, ancianas, vestidas de negro, como una tríada maligna que maldecía en tiempos medievales pues a la gente de allí, al ganado, a las cosechas, etcétera, las insánganas. Aparte había algún petroglifo que estábamos interesados en fotografiar. Y allí, bueno, nos tiramos un par de fotos una vez que llegamos a la cueva. Y en la foto que lancé a Carlos, que sale Carlos, te mando un saludo desde aquí, pues se veía algo raro y al aclararlo pude ver que era mi perrita Blackie otra vez, con la cara difuminada, pero perfectamente identificable, que además era muy característico porque era negro, tenía una mancha blanca en el pecho, también en la barbilla, y se ve en la foto, y también la pata, que era una perrita pequeña, pero con la pata muy larga y fina. Y le era la foto, completamente, una experiencia única. También alguna psicofonía que os quiero compartir, por ejemplo. Os voy a compartir 2. Una fue realizada en el año 2005, en un palacio abandonado, que aparte de grabar pues voces también de personas que no estaban allí, grabamos el sonido dentro de lo que sería la capilla, el sonido de un perro que no estaba allí. Os lo voy a poner, es una grabación de grabadora antigua, entonces va a tener bastante sonido de arrastre, ¿no? Como solemos llamar. Os la voy a poner a continuación. Escuchad muy atentos porque la repetiré, la pondré y se repetirá 3 veces. Los ladridos de este gran perro que no estaba allí con nosotros y no podía filtrarse el sonido por ningún lado. Garantizado. Pues seguramente sería el antiguo guardián de la casa y que siga siendo guardián. Hay muchas leyendas sobre guardianes espirituales en forma de canes, de perros, ya sea para historias de terror o historias o folclore más moderno, ¿no?
Ahora la que os quiero poner, la psicofonía que os quiero poner a continuación, fue más reciente, fue en el año 2012, obtenida en uno de los poltergeists que acudimos de ayudar a unas personas, ¿no? Que no os voy a contar tampoco el caso ahora mismo, para no alargar más esto. Sí grabé una psicofonía clarísima que os voy a poner a continuación de perro. Lo curioso de todo esto es que la chica se lo puso a su abuela, la dueña de la casa, y pudo reconocer a su mascota fallecida, cosa que, de verdad, para mí fue muy emocionante eso, ¿no? Porque cuando se puede comparar una grabación con alguien que vivió en vida, en este caso hablamos de la mascota, es muy emocionante, ¿no? Para el asunto de la transcomunicación instrumental o de las psicofonías serias, ¿no? Os la voy a poner a continuación. Con la conclusión ahora os tenéis que quedar vosotros. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos.